estuvo la inauguración de las primeras jornadas, pero esta ha sido imposible, pues como digo, por la gran programación que tenemos en el día de hoy. Bueno, pues como ya comentó Antonio, estas jornadas vienen pues, un poco por la demanda de muchísima gente que hay en el municipio interesada por la historia de los cazorleños y las cazorleñas. El adelantamiento ha sido un referente histórico bueno, que tenemos que conocerlo en profundidad. Y cuando hemos tenido alguna mesa de trabajo en torno a la fiesta del adelantamiento, que así un poco surgió un poco la iniciativa de que estas ponencias con gente experta y que sabe de historia, pues bueno, que tengamos el privilegio de tener estas ponencias y estudios jienenses. Y hoy agradezco a José Luis y a Chicharro y a los ponentes, a Félix, a San Luis, que hoy estén aquí. Como ya dijimos en la inauguración, pues bueno, sin la labor de estudios jienenses, pues es complicado llegar al conocimiento de gente que tiene pues bueno, la mano o el privilegio de conocer la Diputación de Jaén, así que de verdad que muchísimas gracias porque es necesario que conozcamos nuestra historia, nuestro pasado y bueno, que al final nuestras fiestas más populares del adelantamiento, pues que no sea solo una fiesta, que al final tengamos un contenido histórico y además aquí hay muchísima gente que lleva trabajando en la historia, en la investigación. Bueno, esto pues nos nutre mucho más, así que de verdad que muchísimas gracias. Solo invitaros a que disfrutéis de estas ponencias, seguro que va a ser un éxito como fueron las del anterior día, que además Juan Antonio, que fue uno de los ponentes, gracias de verdad por siempre, que siempre está en todo lo que te pedimos y esto no ha sido bueno, pues, muchísimas gracias de verdad. Pues nada, yo paso la palabra a José Luis, ¿vale? Y nada, que disfrutéis y aprender mucho. Buenas tardes, señora concejala, señores ponentes, señores y señores. Soy José Luis Chicharro, como ya ha comentado la concejala, y coordino la sección de Historia del Instituto de Estudios Jienenses. La directora, Adela Tarifa, que estuvo antes de ayer, hoy no podía estar, y tampoco podía estar una persona muy querida para nosotros, que es el profesor Miguel Ángel Chamocho, que es consejero secretario del Instituto de Estudios Jienenses, no podía estar aquí, pero ha sido como el coordinador general de esta jornada, y quería recordarlo. Es muy interesante que la colaboración entre el Ayuntamiento y el Instituto de Estudios Jienenses, como es lógico, pues para divulgar y profundizar en el conocimiento de la historia del adelantamiento de Cazorla. Un organismo, digamos, un territorio y con una configuración jurídica muy interesante de la que ahora nos van a hablar. Y hoy pues es un día importante porque en términos taurinos pues tenemos dos magníficos espaldas, es decir, dos personas estudiosas, investigadoras, con una larga trayectoria vital y de investigación y de publicaciones, y entonces creo que de su magisterio pues vamos a aprender todo esta tarde aquí en Cazorla. Así es que creo que es un buen momento para escucharlo. Vamos a empezar escuchando la intervención del profesor Félix Javier Martínez Llorente. Él es natural de Valladolid y con una larga trayectoria como investigador. Es licenciado en Historia y doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, donde actualmente es catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones Españolas. Es, por lo tanto, una persona que cuando se llega a catedrático de la universidad, pues lo normal es que se tenga ya un amplio currículum, pero que él sigue incansablemente completándolo, trabajando y estudiando. Su actividad investigadora se ha visto plasmada en la edición de un amplio elenco de libros y de artículos
sobre el derecho medieval castellano y leonés, fuero y cartas, Puebla de Castilla y de León, el fuero real de Extremadura, en la Extremadura, los fueros inéditos de Torremolinos, Concejo y derecho en Ávila medieval, documentación medieval y poscuana, fuero de Andújar. También ha trabajado de una manera muy importante en relación al fuero de Baeza, de donde yo soy natural, y también sobre una serie de instituciones jurídico-públicas históricas de la Edad Media. Es un gran especialista en derecho medieval y en particular del derecho de los fueros. También en derecho nobiliario, derecho premial y heráldica institucional española, de cuyas 3 últimas materias editadas son 2 novedosos manuales bajo los auspicios de la Fundación Cristóbal Gavarrón. Ha procedido recientemente al estudio de la génesis y evolución de la armería de los títulos de soberanía de los reyes de España, del escudo heráldico de los reinos de León y Castilla, así como al dictado de cursos y conferencias sobre tales materias en numerosos centros e instituciones nacionales y extranjeras. A lo largo de su vida académica ha desempeñado diversos cargos de responsabilidad universitaria, como la de director de la Escuela Universitaria de Trabajo Social o director de la Residencia Universitaria Alfonso VIII. Se encuentra con distintas condecoraciones, así en posesión de la Cruz Distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort desde 1996 y de la Encomienda de la Real Orden de Isabel la Católica desde 1203, aparte de otros premios y reconocimientos a su labor investigadora. Es asimismo académico de número de la Academia Melitense Hispana, de la Academia Española de Historia y de la Real Academia de la Mar, miembro de número del Colegio Heráldico de España y las Indias, además de académico correspondiente de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, de Jurisprudencia y Legislación y de la Real Academia de la Historia. Es también miembro de número por la sección de Derecho de la Institución de Investigación y Estudios Ourense, Gran Duque de Alba, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y hace más de una década fue elegido vicepresidente segundo de la Federación Española de Genealogía y Heráldica y Ciencia Histórica. Y más recientemente presidente de la Sociedad Castellano-Leonesa de Heráldica y Genealogía. Es decir, el currículo es una pequeña muestra, si alguien quiere verlo en extenso, porque teclee su nombre y apellido en internet y tendrá la oportunidad. Y él nos va a hablar esta tarde de adelantado y adelantamiento en la Corona de Castilla, nota acerca de un oficio y de un distrito militar medieval. Así que cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la señora concejala del Ayuntamiento de Cazorla, a mi muy querido amigo José Luis Chicharro, mi compañero Luis Miguel de la Cruz, buen amigo, compañero desde hace muchísimos años ya, casi tantos como el currículum que me ha tenido a bien recordar mi querido amigo, y que ya llega a abrumarme en particular ya bastante por los años que supone de estudio y de análisis de la realidad histórica y jurídica de España. Ciertamente el tema que he tenido a bien elegir para abordar aquí en Cazorla va referido a un tema que les une bastante, aun cuando, como tendremos ocasión de ver, tiene una diferenciación jurídica con el sistema de adelantados y de adelantamientos de la Corona de Castilla bastante significativo, de tal forma que el adelantamiento de Cazorla podríamos decir indudablemente que es un adelantamiento singular. Para el análisis de esta realidad histórica e institucional, lógicamente me tengo que adentrar algo ligeramente en la historia, y lo voy a hacer en primer lugar con una referencia en concreto al ámbito que les afecta, concretamente al adelantamiento de Cazorla, como paso previo para lo que va a ser el análisis del adelantamiento, la figura del adelantamiento de la Corona de Castilla y sobre todo su desarrollo institucional posterior. Pocos meses después de ser proclamado rey de León, lo fue el 7 de noviembre de 1230,
el 20 de enero del año siguiente, en 1231, Fernando III va a extender una donación en favor de la catedral y del arzobispo de Toledo, don Rodrigo Jiménez de Rada. En ella le hacía entrega de las villas de Quesada y de Toya, con sus aldeas, sus términos, su distrito militar, que por entonces todavía se encontraban en manos musulmanas. Por eso, para que la donación fuese efectiva y quedase en manos del arzobispo, había que proceder a su conquista. Por esa razón, inmediatamente después de esta concesión, el arzobispo toledano va a iniciar los preparativos para formar un ejército y obtener los medios económicos suficientes para poder mantener ese ejército. Para ello va a obtener una bula del Papa Gregorio IX, nada menos que el Papa que había propiciado la recopilación oficial del derecho de la Iglesia, que con fecha 7 de abril de 1231 le autorizaba concretamente a conceder todas las gracias espirituales e indulgencias que fuesen propias de los cruzados, esto es, propias de un ambiente militar, a todos aquellos que, bien con él o bien con el monarca, con el rey, que en estos momentos se hallaba inmerso ya en una intensa conquista de Andalucía, fuesen contra los musulmanes. En abril de 1231, pues, el arzobispo de Toledo, siguiendo estas prerrogativas que se le habían reconocido, va a tomar Quesada, expulsando a los musulmanes y ocupándola y guarneciéndola intensamente, militarmente, de manera intensa. Hizo lo mismo con aquellos 15 castillos, 15 fortalezas, 15 tenencias que daban cobertura concretamente a este distrito y entre los cuales se encontraba, curiosamente, la población en esos momentos, una tenencia militar de Cazorla. Es el caso, como es lógico, como le señalo ahí, de Pelos, de Toya, de Lacra, de Agosín y de otros 15 en total, que todos ellos, dentro de un circuito militar muy definido, y eso es lo interesante, se van a constituir a partir de este momento en un señorío episcopal a cuyo frente se encuentra el obispo y lógicamente la Iglesia toledana, y que en un futuro próximo va a recibir el curioso y singular nombre de adelantamiento. El protagonismo en este distrito de Cazorla, de la población de Cazorla frente a Quesada, se va a producir en fecha relativamente próxima, concretamente a raíz de la pérdida, concretamente de Quesada, a manos musulmanas, ya en el reinado de Fernando IV en 1295. Esta población, Quesada, no volverá a ser recuperada por el rey Fernando hasta el año 1311, en el que, en el mismo momento de su vuelta a conquistar, se le hizo entrega de la misma al arzobispo. Cazorla, con mejores condiciones, es cierto, para la defensa que tenía Quesada y sobre todo ubicada más al interior, se va a convertir a partir de este momento en el centro del señorío, un centro administrativo que no buscaba, pero que le va a venir, lógicamente le va a venir dado por las circunstancias. El concejo de Cazorla, que se había constituido en el lugar, se va a ir configurando desde mediados pues, del siglo XIII, o se había venido configurando desde mediados del siglo XIII, en una entidad municipal de cierta entidad. El arzobispo infante Sancho de Castilla le va a otorgar concretamente 3 aldeas que habían pertenecido hasta ese momento al señorío de Quesada. La entrega se efectuó el 23 de noviembre de 1256 y años antes, pocos años más tarde, en 1268, ya en marzo, se le va a entregar las de Buruchuel y las del Retamal. Finalmente, la consolidación territorial vendrá en 1386, casi un siglo más tarde, cuando por pleito va a obtener las aldeas que habían sido de Quesada, de Pelos, de Peal de Becerro y de Dos Hermanas. De esta forma se constituía y se consolidaba un señorío que seguía en manos del arzobispo de Toledo, lógicamente, y que
curiosamente, había supuesto la relegación de Quesada a un puesto subsidiario dentro de lo que era la importancia del nuevo distrito señorial. Es más, en el año 1331, el rey Alfonso XI, hijo de Fernando IV, va a entregar al concejo de Úbeda la población de Quesada, concretamente, sin que el arzobispo de Toledo manifestase oposición alguna a ello. Inicialmente, la organización de este distrito se va a basar principalmente en el otorgamiento de las tenencias, así denominadas, esto es, los distritos militares, o si quieren mejor, las fortalezas y villas que lo integraban, a diversos personajes que en calidad de vasallos arzobispales van a desempeñar las labores de dirección y administración del territorio. Pero es lógico que la lejanía que presentaban estas poblaciones respecto de Toledo imposibilitaba en buena medida a los arzobispos el poder gobernar el señorío de manera directa. De ahí que prontamente se arbitre la solución de designar un oficial extraordinario que, con el nombre de adelantado, pasase a desarrollar aquellas funciones que correspondían al titular señorial, al obispo, al arzobispo en este caso. Es curioso porque la adopción de este término, adelantado, guarda relación más con lo que el término significaba ya en el ambiente castellano por esas fechas, tal denominación, que con lo que andando el tiempo van a ser los oficiales que, conocidos como adelantados, se van a ubicar al frente de un distrito militar, fiscal y gubernativo de la Corona de Castilla. Dense cuenta que el primero de los adelantados que va a ser designado como tal a principios del siglo XIV lo será Pedro Díaz Carrillo, el de Quesada, que era hermano concretamente del arzobispo toledano Gonzalo Díaz Palomeque. El señorío va a quedar perfilado, pues, como un adelantamiento en el que el adelantado se convertía en el máximo representante del arzobispo de Toledo y así, de esta forma, asumía amplias facultades como la defensa, fundamentalmente la defensa y el gobierno del señorío. De esta forma, las atribuciones de los concejos que integraban este señorío quedaban supeditadas, lógicamente, a la autoridad de este adelantado, representante señorial. Pero hemos dicho que los arzobispos tomaron como ejemplo el gobierno del sistema de adelantados. Con esta expresión no quiero hacer más mención a la singularidad que supone el que el arzobispo adoptase este término adelantado como medio de calificar a aquel que iba a ser su representante en el lugar. Pero, ¿qué sistema era este de los adelantados, cuya denominación había asumido el arzobispo para designar a los que en adelante iban a ser sus representantes en el mismo? Dense cuenta que las primeras referencias a la figura de adelantados son relativamente tempranas. Ya en el siglo XI, en torno al año 1040, encontramos este nombre, adelantado, así se denominaba, designando con él en un contrato de compra-venta a una persona que actúa conjuntamente como testigo en el mismo. Con Alfonso VIII, posteriormente, casi 100 años más tarde, encontramos a un oficial ya que con el nombre de adelantado ejerce funciones concejiles. Esto es un oficial del concejo, pero que tiene una cierta posición en el seno del mismo y que por lo tanto el término, la expresión adelantado vendría a significar más la posición que ostenta que el oficio que ejerce. Es el caso, por ejemplo, de lo que recoge el fuero de Palenzuela, por ejemplo, en el que se habla de que el adelantado de Palenzuela non faciat facendera ular, esto es, no haga ninguna labor de restauración de los muros por su posición.
La posición que tiene el adelantado, por lo tanto, o que le otorga el fuero, es una posición preeminente que le impide la realización de obras serviles, o si quieren, de atención general a la comunidad, como era la restauración de muros que a todos los vecinos correspondían. En el fuero de Haro, datado en 1187, se habla ya de alcaldes e adelantado e sayón, y dice de ellos que non si nisi per unum annum, esto es, no sean elegidos más que durante un solo año. Por lo tanto, vemos al adelantado aquí ya como una figura destacable, semejante a lo que el Iudex era en otros lugares de los municipios castellanos, y que no es más que un representante de la comunidad junto con el cargo judicial, que son los alcaldes, y con el cargo ejecutivo, que es el sayón. Pero con Fernando III es con el que va a hacer aparición por vez primera un adelantado de Castilla la Vieja. Es curioso porque ha dejado un ambiente o un ámbito municipal para pasar a tener un carácter territorial. Aquí ya el rey Fernando III designa un personaje que va a estar al frente nada menos que de todo un gran distrito que abarcaba en estos momentos desde el Cantábrico hasta el río Duero. Este adelantado, como le llama Fernando III, va a actuar concretamente en el documento en el que nos aparece como testigo en una declaración de vasallaje y en una demarcación, insisto, mayor que la del concejo. Estamos ya pues ante un distrito que el rey ha diseñado. No sabemos la finalidad última, pero sí sabemos que aglutinaba un territorio con una cierta personalidad jurídica, como es el del territorio de Castilla Vieja. En estos momentos el reino, con Fernando III ya, el reino se había configurado en tres ámbitos geográficos diversos, que son la Castilla Vieja, la que conocemos desde el Cantábrico hasta el río Duero, la Castilla llamada de las Merindades, a cuyo frente se encontraban merinos que ejercían por delegación funciones ejecutivas y fiscales. Por otro lado estaba la tierra de la Extremadura castellana, que no era más que un gran distrito militar que abarcaba desde el Duero hasta la cordillera central y que había sido la primera y gran frontera del reino de Castilla, así constituido a mediados finales del siglo XI, y que se va a desarrollar ya con intensidad en el reinado de Alfonso VIII. Y finalmente el tercer gran distrito, que tenía el mismo régimen jurídico que el régimen de frontera de la Extremadura, que es el reino de Toledo. Ese reino de Toledo abarcaba todos los concejos que se van empujando en torno a ese gran alfoz, esa marca central que tenían los musulmanes con la ciudad de Toledo, y en el que, a excepción de la propia ciudad, que tenía un régimen jurídico diverso, todos estos concejos, Madrid, Almudena, Talamanca, Guadalajara, Uceda, otros muchos más, todos ellos configuraban un gran distrito militar que daba cobertura a la permanencia de Toledo en el reino de Castilla. Este gran distrito, que configuraba el reino de Castilla del rey Fernando III entre 1217, en el que llega al trono de Castilla, y 1230, en la que se unen los reinos de León y de Castilla, se va a ampliar, lógicamente, con la incorporación del reino de León, que cuenta con un régimen jurídico diverso, y así lo entendió siempre el monarca. En estos fueros en los que el monarca recogía esa mención a los adelantados de Castilla, lógicamente tenemos que distinguirlo de lo que ocurre en la tierra de frontera, donde verdaderamente el rey había constituido, los reyes anteriores a Fernando III habían constituido un régimen municipal en el que el municipio, con sus autoridades al frente, estaba encomendado, o tenía encomendado por el rey, el sostenimiento del territorio y su defensa. Estos concejos no conocían superior, esto es, la tierra de la Extremadura y la tierra del reino de Toledo no conoce de adelantados en su seno, no conoce de oficiales superiores
aquel que lógicamente era la persona del rey, de tal forma que gozaban como privilegio de frontera de no tener entrada oficial público alguno en sus territorios y dominios. Esto conllevaba el que el concejo se consolidaba como una persona jurídica a la que el rey le va a hacer donación de amplísimas tierras y términos. Para que se hagan una idea, el concejo de Ávila contaba en su conjunto, desde la Moraña, desde la comarca de la Moraña actual, y hasta las tierras de Plasencia, Trujillo y Medellín, que pertenecieron también al concejo, contaba en su totalidad con más de 50.000 kilómetros cuadrados. Para que se hagan una idea, todo el País Vasco tiene 8.500 cuadrados. Por tanto, un solo concejo dominaba un amplísimo territorio. Al igual que Segovia. Segovia había llevado más allá de la cordillera central sus territorios y se había ubicado en el llano de lo que ahora llamamos el llano del Tajo, más allá, cerca ya de Toledo, hasta el punto de que, curiosamente, Valdemoro pertenecía al concejo de Segovia y Pinto pertenecía al concejo de Madrid, del Reino de Toledo. De tal forma que la disputa entre ambos del término va a dar lugar a la expresión que conocemos habitualmente de estar entre Pinto y Valdemoro. Así las cosas, lógicamente, en estos reinos, Fernando III, curiosamente, en el año 1222, va a establecer o va a señalar que los concejos de la Extremadura velen por la preeminencia y el privilegio que gozaban sus adelantados. Pero fíjense que ya no lo utiliza con una significación territorial, sino que se dirige a los concejos para decirle que sus representantes, los adelantados, tengan un régimen jurídico especial, poder acceder al gobierno municipal, poder cobrar adecuadamente las multas y calumnias del municipio, una parte significativa de las multas impuestas, etc. En definitiva, se refiere a ellos como los principales del municipio. Y es este el término que quiero que tengan muy en cuenta, ciertamente, porque aunque no podemos precisar el momento en que se generalizó la figura del adelantado al norte del río Duero, en la vieja Castilla, sí que sabemos que ya era un término con el que se expresaban aquellos oficiales que desempeñaban en nombre del rey una función judicial, fiscal y hasta cierto punto gubernativa. De ahí que se conviertan con el tiempo en jueces territoriales, jueces que, por encomiación regia, desempeñaban y desarrollaban funciones judiciales por un amplísimo territorio. Pero les he dicho que el término aparece casi a la par que estamos viendo al rey Alfonso X ya llegar al trono. Alfonso X va a llegar al trono bien talludito ya, no era muy habitual. Dense cuenta que él había nacido en 1221 y que va a llegar al trono en 1252, por lo tanto llega ya con 31 años. Es una edad bastante avanzada para un monarca. Yo muchas veces me sorprendo cuando a mis alumnos les veo enfrente y recuerdo, por ejemplo, que Alfonso VIII llegó al trono de Castilla con 14 años y que se casó al año siguiente con una mujer, la reina Leonor, que contaba con 8 años de edad. De tal forma que muchas veces pensando esto, y no es el único, se cuenta que Alfonso XI llega con 1 año de edad al trono. Es curioso porque con 14 años estaban formados de manera impresionante. El rey Alfonso VIII llega con una seriedad al frente del trono que le aupa a ser uno de los principales reyes de Castilla. Es el rey que ustedes tienen a gala por ser el vencedor de las Navas, lógicamente, de las Navas de Tolosa, donde contó con la participación y el apoyo del obispo Jiménez de Rada. En estas circunstancias, lógicamente, la vinculación estrecha que existía entre Jiménez de Rada y la corona va a llevar al rey, va a llevar al arzobispo a adoptar este curioso nombre
que le va a venir nada menos que de la mano del hijo y sucesor de Fernando III, de Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio, curiosamente, aquí les recojo una evolución de este adelantamiento al que voy a hacer mención a continuación. Con toda seguridad, Alfonso X, a su llegada al trono, en el año 1252, se va a inspirar en esta figura que ya estaba actuante, como hemos visto, en momentos extraordinarios, si quieren, en la corona de Castilla de la mano de su padre, Fernando III, a la hora de acometer una reestructuración general de la administración de la corona de Castilla. El rey, nada más llegar al trono, pone en marcha lo que con toda seguridad había planificado en los últimos años de vida de su padre. Dese cuenta que cuando Fernando III conquista Sevilla en 1248, permanece en ella ya hasta su muerte. No se mueve de la ciudad de Sevilla. Le fascinaba. Y ciertamente que es una situación excepcional, porque los reyes medievales, y Fernando III es el que está a caballo entre lo que sería un monarca alto medieval y un monarca bajo medieval, el rey Fernando III llevaba gala, lógicamente, a hacer itinerancia por su reino, itinerancia que le llevaba a estar como mucho no más de 15 días en un sitio. Estaban de continuo en itinerancia en el reino, administrando justicia y tomando contacto con los súbditos. Fíjense, el rey Fernando III era conocido en Castilla como el Montesino. ¿Por qué razón? Nació en el campo. Su madre iba con su padre, Alfonso IX, en la itinerancia habitual de la corte cuando tuvo los estertores del parto y nació en una población zamorana, Peleas de Abajo, en la que se fundó posteriormente un monasterio en su nombre que fue Valparaíso. Pues bien, aunque el rey en los primeros años va a mantener la administración heredada de su padre y ese esquema institucional, territorial que se había consolidado con los monarcas anteriores, en el que el distrito del reino de Castilla se había distribuido en merindades y al frente de cada una de estas merindades o distritos territoriales se encontraba un merino que hacía labores de ejecución, exclusivamente de ejecución y de recaudación tributaria. Sin embargo, el rey ahora va a ir más allá y va a idear un nuevo sistema. Va a idear un nuevo sistema que va a intentar implantar la corona de Castilla en los años siguientes a su llegada al trono. Dense cuenta que hasta cierto punto se había intentado seguir o consolidar esa política de creación de merindades como distritos territoriales en el nuevo territorio de Andalucía, los nuevos reinos conquistados por su padre, empezando por el reino de Córdoba, siguiendo por el de Jaén y concluyendo por el de Sevilla, no dispusieron curiosamente al frente de sus respectivos distritos de merinos mayores, cosa que sí que ocurría en el reino de Castilla, aunque no en el territorio de la Extremadura ni del reino de Toledo, por tener un régimen privilegiado, como les he dicho. Es más, en la mayor parte de estas iniciales conquistas de Fernando III a lo largo del territorio andaluz, nunca pensó en un principio que iban a venir a sus manos nada menos que 3 grandes reinos en escasamente 40 años. Las primeras conquistas que llevó a cabo Fernando III las vinculó al régimen jurídico de frontera. Y es concretamente el caso de Baeza, de Úbeda, de Isnatoraz, de Sabiote, es el caso de Andújar o es el caso de Cazorla. Toda esta zona, Segura, de la Sierra y otros más, toda ella se fue vinculando una tras otra, a medida que se procedía a su conquista, al régimen jurídico de frontera, porque eran frontera del reino de Castilla. Ahora bien, la caída prontamente en 1236 del reino de Córdoba cambiaba mucho las cosas. Ya no era operativo todo un sistema privilegiado de frontera
en un territorio tan grande. De ahí que estas primeras conquistas lo serán y estarán sometidas siempre a fuero de frontera. El fuero de Baeza, que se conserva original todavía, el fuero de Úbeda, el fuero de Sabiote, el fuero de Isnatoraz, son textos que reviven en fechas algo posteriores ese privilegiado régimen de frontera del que habían sido acreedores en los primeros tiempos de la conquista. Por eso, este conjunto de reinos posteriores a los primeros territorios de frontera van a empezar a tener una localización geográfica que se calificará por un término muy ampliado, la frontera. Pero es que la frontera pasó a tener, desde el año 1253 al año siguiente de llegar al trono Alfonso X, pasó a tener una nueva denominación, y será la de adelantamiento mayor de la frontera. Por lo tanto, se adoptaba para este territorio la denominación que en el norte se reservaba para los grandes oficiales, y por otro lado se le unía el sentido de frontera, pero con otra significación muy diferente a la del privilegiado régimen de frontera que había tenido la Extremadura castellana y el Reino de Toledo. El calificativo de mayor que le va a otorgar a la figura que lo presidirá, el adelantado, ese adelantado mayor de la frontera, es probable, muy probable, que guarde relación con esa mayor extensión que abarcaban estos territorios y sobre todo al ánimo de destacarle entre los otros adelantados del rey, que ejercían funciones mucho más discretas, mucho menores en el ámbito del interior del reino. Sin ningún género de duda, la expresión adelantado mayor es una creación propia de Alfonso X el Sabio. Posiblemente el rey se inspiró en esos adelantados, en esas denominaciones territoriales que desempeñaban ciertas funciones judiciales por delegación del monarca y que, según las circunstancias, podían ser de designación real para un distrito o serían de designación concejil para el ámbito de un término municipal. Se creaba pues un adelantado que tendría jurisdicción sobre un territorio muy extenso. Insisto, la frontera todavía no tenía definición geográfica, era la frontera, y que se denominaría mayor en contraposición a los ya existentes adelantados, y sobre todo equiparándole a la denominación que tenían otros oficiales, estos sí, que existían en el ámbito territorial del interior, como son los merinos. El merino mayor, concretamente, de Castilla, de León, creados por Fernando III a partir de su incorporación a la corona de Castilla, y de Murcia, que recientemente había sido objeto de ocupación, aunque será efímera, hasta Alfonso X no será consolidada. Que la medida adoptada por el territorio o para el territorio de Andalucía conquistada estaba pensada para una posterior implantación en todo el reino, queda aprobada sobre todo por la aparición por tierras del norte del reino de estas figuras de adelantados que van a empezar a sustituir a la figura del merino mayor. Esto es, a partir del año 1258, por lo tanto, 6 años después de su llegada al trono, las antiguas merindades de Castilla, distritos territoriales, como ya les he dicho con anterioridad, van a pasar a cambiar de nombre y van a pasar a ser denominadas ya como adelantamientos. Aparecen de esta forma los adelantamientos mayores de Castilla, de León, de Murcia. Pero es que también tenemos que ver que por estos mismos años el rey va a elaborar un texto legal que finalmente no concluirá y va a tener 12 libros y tuvo 9 en la redacción que conocemos. Va a ir elaborando un texto legal
que sería, por así decir, el organigrama que el rey deseaba para su corona. Esto es, cómo deseaba el rey no solo que se organizase administrativamente, sino que establecería toda la normativa reguladora de esas instituciones y, sobre todo, el derecho que sería aplicable a toda la corona por igual, desde Galicia hasta Castilla y desde Castilla hasta Toledo, y de ahí a Andalucía. Por estos años, por lo tanto, 1253, 55, no sabemos exactamente la fecha, el rey Alfonso va a dar comienzo a la redacción de un texto legal. Un texto legal que, curiosamente, va a ser denominado por la historiografía, el rey tenía muchísimos nombres para designarle, de tal forma que ha sido fuente de enormes quebrantos científicos para la doctrina, sobre todo porque no saben a qué libro se estaba refiriendo. El rey lo llamaba libro del fuero, fuero del libro, libro de las leyes, leyes del libro, términos muy variados para una misma realidad. La historiografía actual le denomina espéculo. ¿Por qué espéculo? Porque espéculo significa en latín speculum, significa espejo. Y el rey utiliza esta palabra, curiosamente, en el prólogo, para calificar este texto, que sea espejo del derecho. Dice que sea lugar en el que se reflejen las leyes. Y ciertamente que este texto, lo que pretendía, ante todo, el rey con él, era reivindicar la creación del derecho para su persona. Miren ustedes, ¿es que el rey no creaba derecho? No. El rey lo único que hacía era reconocer el derecho antiguo y buen derecho. Y cuando no ocurría así y había necesidad de nuevas disposiciones, la comunidad, a través de los fueros, procedía a la promulgación de nuevas disposiciones. Por lo tanto, la reasunción por parte del rey de la función legislativa, esto es, del orden jurídico del reino, es una de las grandes prerrogativas que se arroga al rey Alfonso X y que le van a convertir en el gran monarca legislador europeo. Pero es que también lo que buscaba era la unificación jurídica de todo el reino, de toda la corona. Esto es, que existiese el mismo derecho en Galicia que en León, que en Castilla, que en la Extremadura o que en la frontera. Y de ahí que se haya que abordar una renovación jurídica, pero también una renovación gubernativa y territorial. Ordenar el reino, ponerle, si quieren, en orden, una vez que se había incrementado casi con más del doble de lo que hasta ese momento tenía en territorio. Andalucía había sido el gran avance castellano. En este texto, el adelantado mayor, curiosamente, se va a convertir en un juez de alzada. ¿Qué es esto? Pues no es más que un juez de apelación. El rey delegaría en este juez de alzada el conocimiento de la apelación de las sentencias dictadas por tribunales inferiores del reino. De esta forma creaba lo que ahora llamaríamos un tribunal supremo, pero a cuyo frente se encontraba este juez de alzada que podía tener también conocimiento en temas de primera instancia, sobre todo en aquellos asuntos que el rey le comenzase expresamente el tratamiento. Esto es, asuntos que podríamos decir de gran trascendencia social o sobre todo casos de corte. ¿Cuáles eran los casos de corte? Aquellos cuyo conocimiento correspondía con exclusividad al rey, que son las violaciones de las mujeres, como son camino quebrantado, romper las vías de comunicación, casa quemada, quemar una casa en una población era convertirla toda en una hoguera, el aleve, la traición, todos estos graves delitos eran de conocimiento exclusivo por parte del rey y él le va a arrogar, le va a establecer al alcalde de alzada para que, al adelantado mayor, para que conozca de ellos. Representó al rey, por lo tanto, y realizaba pesquisas en nombre del rey. También tenía de su mano el desarrollo de competencias de naturaleza militar. En definitiva, le va a convertir en un cargo supremo.
Pero es que ahí estaba el peligro. El rey, en su ingenuidad, había pensado en una administración en la que la comunidad política tuviese participación a través de la nobleza. Pero poner a un noble de los nobles del reinado Alfonso X al frente de un puesto de tal naturaleza era un peligro inmenso. Y el rey se dio cuenta prontamente de esta situación, de ahí que llevar a cabo una labor, si quieren, de depuración del texto. No obstante, para que se hagan una idea, el espéculo no solo preveía la aparición de este adelantado mayor de la corte, como le denominaba, un cargo, por lo tanto, que con el rey o en la sede del rey desarrollaba funciones de alta dignidad, sino que va a idear también un sistema inferior, en este sentido ya territorial, que serían los adelantados mayores territoriales y los adelantados menores que quedarían insertos dentro del adelantado mayor. En definitiva, el régimen de merindades anterior lo transforma el rey, la merindad mayor la transforma en el adelantado mayor de Castilla. Las merindades menores las transforma en los adelantados menores. Pero sus funciones ya no son meramente ejecutivas y fiscales, sino que le otorga funciones de gobierno y sobre todo funciones militares. El espéculo distingue claramente entre merinos y adelantados, y lo hace ciertamente porque el rey también idea un sistema. Esto es, el merino es lógicamente una... bien. Llevo merino. El merino es un órgano ejecutivo y el adelantado es un órgano judicial. Por lo tanto, el adelantado juzgará, pero nunca ejecutará lo ha juzgado. Y eso va a ser encomendado al merino, que es el que en definitiva va a llevar a cabo esta labor, intensa labor de ejecución. Así las cosas, lógicamente, Jiménez de Rada va a fijarse en este oficial que ya habría visto elaborar al rey en los últimos años de vida. Dense cuenta que Jiménez de Rada muere por estas fechas y, lógicamente, él ha tomado contacto, y sus seguidores también, con la realidad del adelantado como figura preeminente en la administración y en el gobierno. Los adelantados, por lo tanto, pues, dispusieron de un poder jurisdiccional delegado del rey y podrían llegar a tener conocimiento de aquellos temas o aquellos asuntos que al rey le correspondían. Esta es la clasificación que les he dicho, que aparece en el espéculo, pero que las partidas no recogerá en toda su extensión. El adelantado mayor de la corte desaparece tal y como lo había concebido en el espéculo, y cuando elabore el código de las partidas 3 años más tarde se habría dado cuenta ya del error que había cometido en la redacción inicial del espéculo. El adelantamiento mayor de Castilla va a ser con mucho aquel que más se signifique en la formación de estos nuevos distritos. Curiosamente, el cargo de adelantado mayor de Castilla va a recaer en los más importantes linajes castellanos. Pero, insisto, en estos momentos es un cargo removible. El rey puede disponer quién puede y debe ser adelantado mayor y ejerce unas funciones jurisdiccionales que no siempre va a ejercitar de manera directa. Dense cuenta que un noble podía, y la mayor parte lo era, no eran conocedores del derecho. De ahí que en su lugar aparezcan los alcaldes mayores. El alcalde mayor del adelantamiento es el que verdaderamente va a ejercer el cargo que terminará convirtiéndose más en un cargo nominativo, en un título de honor, que en una realidad institucional. Por eso, esta dignidad honorífica en la que se va a convertir terminará patrimonializándose, como se van a patrimonializar otros muchos cargos de la corona de Castilla que en su momento tuvieron funciones
políticas o gubernativas, como el condestable de Castilla, como el almirante de la mar Océana. En este caso serán los linajes de Manrique y de Padilla, futuros condes de Santa Gadea, los que pasaron a convertir este título en un título honorífico, como puede ser el de duque, conde o marqués. Sin embargo, en el año 1502, estos adelantamientos del adelantamiento castellano, por la extensión territorial que tenía, va a ser dividido en dos. El adelantamiento de Campos, que para que se hagan una idea abarcaría lo que en la actualidad es prácticamente la totalidad de la provincia de Palencia, o casi, y el adelantamiento de Castilla, propiamente dicho, de Burgos, que abarcaba lo que en la actualidad es la provincia burgalesa. Curiosamente, el archivo del adelantamiento de Burgos o de Castilla se ubicó por el rey Felipe II en esta población que ven aquí, Covarrubias, y ese es el archivo que ven ustedes ahí, donde se mantuvo hasta cierto punto bien cuidado, hasta el siglo XIX, en que como resultado directo de la aparición del régimen constitucional, la mayor parte de su documentación fue convertida en papel, en pasta de papel. Es una más de las inquinas castellanas habituales, o españolas si quieren en general, que también es muy propio. El adelantamiento del León va a tener un destino muy semejante. Tras un periodo intenso de existencia hasta el reinado de los Reyes Católicos, finalmente se va a convertir en un patrimonio que quedará en manos de los Quiñones, condes de Luna, y posteriormente los Manrique, condes de Treviño y de Oñate. Tuvo como sedes varias, les he puesto ahí varias de las sedes que tuvo, sobre todo porque a medida que estas poblaciones se convertían en señorío, de ellas tenía que salir la capitalidad del adelantamiento, porque sus funciones se ejercitaban sobre el realengo y nunca sobre el señorío, como bien se pueden imaginar. Bien, para concluir, ¿qué podemos decir respecto del adelantamiento de Cazorla? O si quieren mejor, el adelantado de Cazorla. Ciertamente que no me cabe la menor duda que estamos ante una figura que copia una denominación. El adelantamiento de Cazorla nunca estuvo dentro de la organización político-administrativa de la Corona de Castilla o de los adelantamientos habituales de la Corona de Castilla, sino que fue un adelantamiento singular, en la medida que su nombre guarda estrecha relación con el señorío que se constituye. De esta forma, aquel que presidía el adelantamiento de Cazorla era el adelantado de Cazorla, un oficial dependiente del arzobispo de Toledo, de cuyo señorío dependía, lógicamente. De ahí que la singularidad de esta denominación nos lleve ya, para concluir, y no hacerlo más extenso, nos lleve a concluir que, lógicamente, estamos ante un distrito original, si quieren, que copia un nombre tomado de otro ámbito administrativo, pero que no guarda relación con este, sino que por el contrario significa o vendría a significar lo que inicialmente significó el cargo: aquel que destaca, aquel que ostenta el nombre, aquel que desarrolla las labores de gobierno. Bien, con esto concluyo y les agradezco muchísimo su atención. Estoy a su disposición para cualquier duda que les haya podido surgir, y mi agradecimiento a la corporación por haberme recibido en esta bellísima población de Cazorla. Gracias.
Sí. Bueno, después de la excelente intervención del profesor Martínez Llorente, pues pasamos el testigo al archivero y profesor también, don Luis Miguel de la Cruz Herrán. Voy a decir un par de cosas nada más, porque lógicamente lo que estamos aquí para escucharlo a él también, pero bueno, un par de cosas sobre su largo currículum, y es que es licenciado y doctor en Historia por la Universidad Complutense. Es, desde hace muchos años, desde 1986, facultativo del cuerpo de archivero, bibliotecario y arqueólogo, y ha estado destinado en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, y desde el año 2001, poco antes, está en el Archivo Histórico Nacional, y desde el año 2001 está al frente de la sección del clero secular y regular del mismo. Ha llevado numerosas asesorías técnicas en archivos de Iberoamérica. Tiene una amplia experiencia docente en materias relacionadas con la archivística, la paleografía diplomática, historia de los archivos y sus fondos documentales, tanto en el ámbito universitario como en cursos de posgrado. Ha participado como ponente en congresos sobre temas relacionados de archivos. Su línea de investigación más importante son la historia de los archivos españoles, sus orígenes y formación de sus fondos, prestando especial atención al destacado papel desarrollado por los archiveros en el desarrollo del movimiento historiográfico de su época. Otra línea de investigación se orienta al estudio de los fondos documentales eclesiásticos, especialmente los archivos monásticos, las vicisitudes que han sufrido desde sus orígenes y el estudio de la dispersión de sus fondos a partir de las sucesivas desamortizaciones, así como los métodos de organización que se han utilizado. Podría hablar de sus múltiples publicaciones, si alguien está interesado que entre en Dialnet poniendo su nombre y apellido y comprobarán que realmente pues, tiene numerosísimas publicaciones. Pero ya vamos a atender a su intervención. Bueno, se me oye bien, ¿verdad? Bueno, buenas tardes a todos, es un gran placer para mí estar aquí con todos ustedes en esta localidad que no tenía el gusto de conocer, pero que bueno, es algo maravilloso ya con la provincia de Jaén, poco a poco, ya está la tercera vez que vengo invitado por el Instituto de Estudios Jienenses a estas jornadas históricas que se van desarrollando en diferentes provincias. Anteriormente había estado en las jornadas taladradas de Málaga. Quiero, por tanto, agradecer al Instituto de Estudios Jienenses, a su presidenta de la tarifa, al coordinador de este curso, Miguel Ángel Chamocho, y en este caso en concreto pues al ayuntamiento que tanto obviamente nos recibe y nos representa por su concejala de Cultura. Bien, los temas de fuentes documentales suelen ser temas bastante áridos de exponer, porque muchas veces pues, claro, no hay más remedio que hacer una relación más o menos sistemática, que es lo que se trata, que hay para estudiar o conocer la historia de una determinada localidad. En el caso que nos ocupa hoy, la del Ayuntamiento de Cazorla, como muy bien nos ha señalado mi querido colega Félix Martínez Llorente en esta magnífica exposición, el Ayuntamiento de Cazorla tiene una singularidad, porque es una institución que perteneció a la Iglesia, salvo el lapso de tiempo que hubo esa indiscusión del secretario del rey, del Francisco de los Cobos, ¿no? Hasta que luego se recuperó, hasta que ya desapareció ya como institución eclesiástica con la creación por municipio, con las Cortes de Cádiz, cuando se suprimen los señoríos jurisdiccionales. La dependencia jurídica de una u otra instancia es un elemento fundamental a la hora de valorar y conocer dónde se conservan las fuentes documentales para el estudio de una determinada institución, como en este caso la del Ayuntamiento de Cazorla. El ámbito eclesiástico de este ayuntamiento es síntoma inequívoco que la documentación va a estar en archivos eclesiásticos, donde se conserva fundamentalmente la historia
del adelantamiento? Bueno, fundamentalmente en la época más antigua, siguiendo su evolución histórica, están dos archivos de Toledo, que son el archivo histórico, el archivo catedralicio y el archivo histórico diocesano. De lo cual hemos visto que hubo amplísima dependencia. Luego, por otra parte, están, por supuesto, los archivos locales, ¿no? Todas aquellas localidades que formaban parte del señorío de Cazorla, que tienen sus correspondientes archivos municipales, en los cuales, en mayor o menor medida, conservan su documentación histórica. Y luego, a nivel provincial, hay un archivo, cada provincia tiene un archivo histórico provincial, donde hay y se recoge documentación no solamente de la capital en la cual tiene su sede, sino también por diferentes circunstancias. También se reúne documentación referente a todas las localidades que forman parte de su ámbito territorial. Y luego, a mí me corresponde hablar del Archivo Histórico Nacional. Para centrarles el tema, me gustaría decir que tendrían que conocer qué es el Archivo Histórico Nacional. El Archivo Histórico Nacional es uno de nuestros grandes archivos, uno de los más recientes, a pesar de que fue creado en 1867. Tengan en cuenta que España se caracteriza por tener una gran riqueza de archivos históricos, en los que algunos se retrotraen pues, a la Edad Media, como el archivo de la Corona de Aragón, el archivo del Reino de Valencia y el archivo general de Simancas, que era el antiguo archivo del Reino de Castilla de la época de Carlos V y Felipe II. Por tanto, hablar de 1866 parece pues, un poco, digamos, como de juguete comparado con estos archivos. Pero sí, hay otra característica de nuestro archivo que es por su ámbito territorial y por su voluminosidad, es el más grande, yo creo, bueno, es que creo que yo lo diga, ¿no? Porque trabajo en él, pero es el más importante a nivel nacional. Tenemos 44 kilómetros de estantería y tenemos documentación pues desde el siglo IX en adelante hasta el siglo XX, o sea, un amplísimo marco cronológico y un amplísimo marco territorial. Para centrarnos un poco qué fondo nos interesa para luego ver lo que encontramos sobre Cazorla, este es el cuadro de clasificación que había antiguo sobre el cual se ha superpuesto otro moderno, pero como esto se sigue manteniendo a la hora de pedir la documentación, quiero que se queden con esto a la hora de ver lo que luego vamos a ver. Fundamentalmente en estas secciones vamos a ver donde se encuentra la documentación de Cazorla en las siguientes: en la sección de clero, en la sección de Estado, en la sección de universidades la 5, la 6 en sigilografía, la 7 consejos, la 12 diversos y el resto nada. Esto más o menos para que se hagan ustedes idea de lo que son la complejidad de los fondos del Archivo Histórico Nacional. Ante todo, bueno, pues advertirles de que esto que yo les voy a enseñar aquí hoy no es ni mucho menos una búsqueda exhaustiva, porque eso es totalmente, por así decirlo, es imposible, porque todos los fondos del Archivo Histórico Nacional desgraciadamente no son conocidos. Estamos con un problema triste en la administración española y que además en todos los ámbitos de la cultura, como es la falta de personal, en la cual pues, prácticamente es un problema prácticamente que yo diría que solo ubicado encima en el ámbito de las humanidades, en las cuales cada día los recortes presupuestarios son mayores, con lo cual hay mucha documentación que puede estar sumergida y que no se puede encontrar. Yo esto que les he encontrado aquí, bueno, pues aparte de utilizar instrumentos de información que tenemos en el archivo, sobre todo en los archivos españoles hay un programa informático, un portal que se llama PARES, en la cual ustedes pueden acceder a muchos de los fondos sobre la información y en muchos casos también la imagen digitalizada y se lo pueden bajar ustedes a casa. Lo que tienen ustedes que les he puesto abajo, PARES, significa que esto que yo les pongo aquí lo pueden ustedes encontrar y bajárselos tranquilamente a su casa o con un archivo particular, con la imagen, para poder trabajar con ella. Bien, vamos a hacer una visión rápida de lo que yo he encontrado y luego vamos a ver para ilustrarlo con unas imágenes de los propios documentos que quizá pues la imagen es mucho más visual y va a ser sobre todo mucho más entretenida. Con lo cual de esto, y además por la premura de tiempo, pues yo veía un poco rápido. La primera sección de clero, que es la que, sobre la cual
se basó, digamos, y se originó el Archivo Histórico Nacional en 1866, es la documentación procedente de las diferentes desamortizaciones eclesiásticas que se van a producir durante el siglo XIX, empezando por la de José Bonaparte, siguiendo por la del trienio liberal y ya la más fundamental, la conocida como desamortización de Mendizábal. Por eso siempre yo digo que es conveniente hablar de desamortizaciones en plural y no en singular, porque son tres fundamentalmente las que se van a suceder una continuamente con otra. Los fondos de esta sección sí que les puedo decir que prácticamente, salvo alguna casualidad, algún documento que esté traspapelado dentro de la provincia de Jaén, no hay identificado, sí que les puedo decir que no hay más que absolutamente lo que aquí, al revés de otras que vamos a ver que ahí no hay plena seguridad de que no pueda aparecer alguna más, ¿no? Es documentación procedente de los conventos desamortizados de la provincia de Jaén. Cuando se produce la desamortización, los fondos monásticos y conventuales pasan a unas oficinas que se denominaron oficinas de amortización, que son los antecedentes, para que nos entendamos, de las delegaciones de Hacienda. De ahí pasaron a la Real Academia de la Historia, que lo reclama en 1850, y en 1866 se crea el Archivo Histórico Nacional. Ese es el núcleo originario de este archivo. Es realmente la documentación más antigua del archivo. Hay documentación desde el siglo IX en adelante, colecciones de pergaminos de monasterios que tienen pues Sahagún, Oña, que tienen cerca de 2.000 pergaminos, ¿no? Y Poblet, el monasterio que ya me sorprende, que tiene 10.000 pergaminos, ¿no? Es una biblioteca bastante grande. En el caso de Cazorla no hay órdenes monásticas, ¿no? Todos, si se dan cuenta, son órdenes lo que llaman conventuales o mendicantes, ¿no? Tiene una explicación. Las órdenes monacales tradicionales pues tienen su apogeo desde la Alta Edad Media hasta el siglo XII, a partir del cual ya van a surgir la gran competencia de las órdenes mendicantes, que cambian, digamos, la soledad, la meditación, por la instalación en las ciudades y la predicación, ¿no? Y van a ser las que van a cambiar. Entonces, el sur de la península, del Tajo para abajo, va a estar prácticamente, digamos, dominado por las órdenes mendicantes, órdenes conventuales, prácticamente órdenes monásticas. No hay ninguna, salvo una muy curiosa que vamos a hacer a continuación, que es la de los basílicos. Aquí en Cazorla tenemos documentación del convento de San Francisco, del convento de franciscanos, del convento de Nuestra Señora de la Merced, o mercedarios, de la Concepción, de Agustinas Descalzas, y ya saltando de Cazorla a otra localidad del adelantamiento, de Santa Isabel y Villa Clarisa, que son clarisas, la orden femenina de los franciscanos, ¿no? Y luego, como única orden monástica muy particular, está el convento de el monasterio de Santa Cruz de Villanueva del Arzobispo de Basilio, que no soy de Cazorla, es de Villanueva del Arzobispo, la otra localidad del adelantamiento. Y digo singular porque es una orden monástica, no es una orden conventual, pero es una orden, no quisiera llamarla rara, digamos que es minoritaria, es una orden que tuvo muy poca implantación en España y en Europa. Es la orden que surge en el siglo IV, en el caso de San Basilio Magno, la cual le dotó de una regla, ¿no? Y es el ejemplo del monacato oriental, del rito ortodoxo, frente al monacato del rito latino, en la cual va a predominar con abundancia en toda Europa, que es la que se rige con la regla de San Benito de Nursia, que tuvo gran éxito y expansión en todo el continente europeo. A partir, prácticamente, esta orden de San Basilio se funda en el 363, pues San Benito prácticamente no es coetáneo, es del siglo siguiente, en la cual los grandes estudiosos de la regla de San Benito dicen que se basó y tiene mucha influencia en la regla de San Basilio. Bien, bueno, pues estos son más o menos de los cuales vemos que el volumen es mínimo, ¿no? Es, por así decir, irrisorio. En este caso es un libro de memoria de 1828, del cual también hay más, como les decía, en el Archivo Histórico Provincial de Jaén. En el convento de Nuestra Señora de la Merced es un libro de Hacienda, todo, fíjense las fechas muy recientes, no hay documentación antigua, es imposible que se perdiera pues, por diferentes circunstancias. Realmente siempre se ha dicho que la desamortización fue calamitosa a la hora, digamos, de recoger la documentación, porque mucha de ella se perdió. Pero también yo, por lo que vengo viendo, investigando desde hace años, siempre se echa la culpa a la desamortización. Pero también hay evidentes testimonios de que las órdenes religiosas
no fueron muy cuidadosas a la hora de guardar sus propios archivos y ya hay noticias de que ellos mismos, ya en épocas relativamente, pues en vísperas de la santificación, incluso en época más antigua, ya carecían de muchos fondos documentales, por incuria o también por el enemigo número uno que tenían, eran los incendios. Los incendios, y si cabe, en la península, acabado con los males de la invasión napoleónica, que fue realmente un hecho calamitoso, porque los franceses, que realmente muchas veces en su huida aplicaban la política de tierra quemada y prendían los conventos y monasterios de Córdoba de saquearlos sin ningún miramiento, y en los cuales pues perecía entre ellos la documentación de los archivos, ¿no? Bien. Por tanto, como ven, la disección de clero es muy poco realmente lo que hay. Es singular, también hay un convento de jesuitas fundado en el siglo XVI, del cual tenemos algún ejemplo, del cual también pues, hay alguna pequeña resto en el archivo histórico provincial de Jaén. La sección de consejos es una sección que a mí me abruma. Solamente la sección de consejos tiene 55.000 de baja. Para que ustedes se hagan una idea, el archivo de Simancas o el archivo de India solos tienen esa cantidad de legajo, ¿no? O sea, una sola sección del archivo es tan grande como estos archivos. Eso lo digo para la indicación de que al frente de esa sección de una persona se pueden hacer ustedes idea del nivel de conocimiento de esos fondos. Aquí hay una documentación que he localizado gracias a la información. Bueno, hay dos obras, que se me olvidó decir, dos obras fundamentales para la historia del ayuntamiento de Cazorla. Una, la que hizo en el año 1948 el canónigo archivero de la Catedral de Toledo, Juan Francisco Rivera Recio, que utilizó única y exclusivamente la documentación del archivo catedralicio. Pero bueno, como les he dicho, es el archivo fundamental, el catedralicio y el diocesano. Y luego otra más reciente, que es una tesis doctoral de la Universidad de Cádiz de María del Mar Guzmán, que hizo una tesis doctoral sobre el ayuntamiento de Cazorla en la Baja Edad Media. Tiene un capítulo introductorio sobre las fuentes documentales, que yo se lo recomiendo, que quiera tener una visión rápida del conjunto, ¿no? Sobre las fuentes del ayuntamiento de Cazorla. Y ahí es donde yo localicé esta documentación, que son 8 voluminosos legajos increíbles, muy difíciles de manejar por su mal estado de conservación, por su desorden, y realmente no tengo una explicación más o menos sentido por qué eso está ahí. Entre todos es conocido el famoso proyecto que se plantea en el aislamiento de Cazorla en la época de Francisco de los Cobos, con los arzobispos de Toledo, lo cual logró del rey Carlos V, de luego aprobación de Pablo III, que nombrar a su hijo Diego como heredero de por sí del oficio de adelantado y sacar de la jurisdicción de Toledo, del obispado, del adelantamiento, y pasarlo a los bienes de su propio mayorazgo. Cosa que le valió durante unos años hasta que murió el arzobispo Távera y un arzobispo pues, con mucho carácter, en Martín de Silicio, decidió poner cartas en el asunto y presentó un recurso en Roma ante el Papa. Y logró que se revocase esta concesión, y esto dio origen a un larguísimo pleito que tuvo su finalización nada menos en el año 1604. Todos estos pleitos generó un volumen grandísimo de documentación. Entonces, el pleito se planteó ante el Tribunal de la Rota Romana, la cual las familias de los comuneros, evidentemente, cuando se revoca la decisión de Pablo III, pues el sucesor Pablo IV, pues evidentemente no contentos con el resultado, pues también recurren, ¿no? Entonces, para recoger información, lo que se hizo fue recoger documentación, copias de documentos de los diferentes archivos municipales de las localidades sede del ayuntamiento, para cada una de las partes intentar llevar el asco a su sapina, ¿no? Y llevar, digamos, las pruebas documentales, ¿no? Entonces, en estos 8 volúmenes lo que hay es cantidad de documentación copiada que tienen mucha importancia, porque es muy posible que los originales hoy día no se conserven. ¿Por qué está esta documentación en la sección de consejos?
la sección de consejo, entre ellos, un gran volumen es la documentación del Consejo de Castilla. El Consejo de Castilla era una especie de superconsejo del ministerio de la época, por la cual pasaban todos los asuntos de trámite diario de la vida local de los territorios que integraban el Reino de Castilla, que era, por su extensión y por su población, el más amplio de la corona de España. Entonces, leyendo el título que tiene la carátula del pleito que da origen a todo, se dice: proceso hecho en Granada sobre las revisorias y compulsoriales que vinieron de Roma para hacer probanzas y sacar escrituras impartibus sobre el pleito que don Juan Martínez Silicio puso en Rota sobre el levantamiento año de 1549. El pleito, como digo, se puso en Roma, pero el Tribunal Judicial en la península encargado de la jurisdicción del obispado de Jaén, de la zona de Tasca, era la Chancillería de Granada, en la cual, según esto, tuvo que pasar por ahí el pleito. Bueno, entonces, ¿por qué esto está en el Consejo de Castilla? Intuyo, ya digo, porque no tengo pruebas. María del Carmen, María del Mar Guzmán tampoco dice absolutamente nada de este tema, ninguno de los que han utilizado el debate de la ONU que lo cita, salvo ahora, por ejemplo, que les enseñaré, no dice nada de por qué está, pero hay que intuir de que el Francisco de los Lobos en determinado momento alegaría, digamos, la jurisdicción del Consejo de Castilla para la posibilidad de que le fuera más favorable. El Consejo de Castilla tenía un poder, una facultad jurídica que se conocía en el antiguo régimen como la abrogación. La abrogación era atraer hacia sí, hacia su jurisdicción, cualquier pleito de instancias inferiores para poder resolverlo personalmente. Entonces, esto es una hipótesis que no podemos, simplemente lo dejo de poder explicar por qué esa documentación está ahí. Es, como digo, una documentación, digamos, bastante difícil, pero manejándolo con cuidado se podría. Yo he intentado todas las citas documentales que da María del Carmen Guzmán de documentos individuales, intentar localizarlos, y prácticamente no he podido, porque los trabajos están sin numerar y sin organizar, con lo cual, simplemente por la fecha y el contenido, como les digo, en muchos casos está en un estado de conservación lamentable, no he sido capaz. Lo que sí he podido localizar es un documento muy curioso y muy bonito, porque además no es copia, es original. Es estas ordenanzas de la Ley de la Hiruela de 1498. Estas ordenanzas son conocidas porque ya en 1956 el cronista local entonces de Lorenzo Polaina las dio a conocer en el boletín del Instituto de Estudios Jienenses. Este artículo fue reunido en una obra suya que hizo el Misional de Estudios Históricos sobre el arrancamiento de la Córdoba, que como anécdota les contaré que el año pasado tuve la gran suerte en una librería de Dance de Madrid encontrar un ejemplar, además encuadrado por un único precio de 12 euros, ¿no? Con lo cual yo creo que, bueno, pues es una cosa bastante, una joyita singular que tengo en mi biblioteca. Bueno, lo que pasa es que Lorenzo Polaina las publicó de una forma no muy ortodoxa, por así decirlo. Se empieza, digamos, a hacer una distinción por apartados, transcribe literalmente parte muy corta, con lo cual, viendo el documento que les voy a enseñar la introducción, está surgiendo la idea, Romano, de hacer una nueva transcripción exacta y completa y poder publicarlo y hacer un análisis más detallado. Bien, la sección de Inquisición es una sección que da mucho juego, es una sección que siempre ha tenido mucho morro de los investigadores, ¿no? Por todos los delitos que allí se juzgaban. Y en el caso del Ayuntamiento de Cazorla está bastante bien representada, ¿no? Puesto que hay mucha documentación que hace referencia e información a todas las poblaciones integrantes del adelantamiento de Cazorla. Aquí les he recogido unas cuantas de ellas y hay algunos procesos muy curiosos. Uno de ellos, que está en Pares, creo que es el 41, u otro también fue publicada por José Manuel Bueno, cuando un estudio que hice en un artículo reciente sobre el lanzamiento de Cazorla. Es una documentación, como digo, que es muy... Tengan en cuenta que Jaén fue uno de los primeros tribunales inquisitoriales. La Inquisición, cuando se crea, a finales del siglo XV, el primer tribunal que se crea fue en Andalucía, en 1481, Sevilla. Y en el 483, si mal no me equivoco,
fue el de Tribunal de Córdoba y el Tribunal de Jaén, como tribunales de distrito. Jaén tuvo su propio tribunal, del cual dependían las localidades del ayuntamiento de Cazorla, hasta que en 1525 fue incorporado al Tribunal de Córdoba como instancia superior. De ahí que la documentación en la que no se haya perdido el Tribunal de Jaén originaria hay que buscarla porque fue reclamada dentro de los fondos del archivo del Tribunal de Córdoba de región. Todos los tribunales inquisitoriales salvo de Cuenca se conservan en el Archivo Histórico Nacional en esta sección. Bien, otra sección curiosa, porque es una documentación, digamos, que no tiene encaje en el resto de las secciones del archivo, pero que es muy valiosa, es la que se conoce como diversos, ¿no? Dentro del fondo de diversos hay una información muy interesante y yo creo que poco trabajada. No he visto, digamos, trabajos sobre Cazorla que la citen. Mi padre solamente he visto un artículo ya muy antiguo del adelantamiento, pero no cita esta documentación, que es la documentación del antiguo Concejo de la Mesta, que fue creado por Alfonso X y que fue, digamos, duró pues, prácticamente hasta principios del siglo XIX. Hay documentación pues, desde finales de la Edad Media. Entonces, del caso del adelantamiento, hay documentación que ahora veremos de diferentes localidades, pues desde finales de la Edad Media, 1400, pero 98, que es la más, no, 1502, que es la más antigua que localizada. Bien, fíjense todo lo que hay y que llega incluso a documentación de la época actual, porque cuando se suprime la Mesta, digamos, un heredero de época contemporánea de esta institución fue lo que se conoció en la época de Franco como el Sindicato Nacional de Ganadería, que se llamaba así, ¿no? Y que fue el heredero de los sueldos de la Mesta, a través del cual luego pasaron al Archivo Histórico Nacional. De hecho, que verán ustedes que aquí, por ejemplo, Inmadora tiene documentación de guías pecuarias del año 29, otro de 1881 y de Cazorla hay incluso del año, bueno, que se de Cazorla del año 1961. O sea, esta documentación es consultada y además tiene un valor práctico actual porque se utiliza en juicios como pruebas testificales para problemas de posesiones, de lindes o de servidumbres de paso. O sea, son documentos que, pese a su antigüedad, pueden tener una utilidad diaria. Esto es un ejemplo en el cual hay que decir que en la cual se ve el aspecto práctico de los archivos, ¿no? Que no solamente son meros papeles escritos a veces en letras ininteligibles para nosotros, pero que pueden tener un valor todavía actual. Bien. Otra no es una sección, es una colección que se creó, que es la de sigilografía, que es para la documentación que tiene documentos a un siglo para darle una instalación más adecuada que el resto de la documentación que está integrada en cajas. Esta suele estar destinada en pergaminos. Bueno, pues en el siglo XIX, nada más a comenzar el Archivo Histórico Nacional, uno de sus directores se dirigió al Ministerio de Instrucción Pública para solicitar que se mandara una circular a los diferentes ayuntamientos del reino pidiéndoles información sobre los sellos municipales que se utilizaban en cada una de las diferentes localidades. Con las respuestas que cada una de estas localidades dieron, se formó lo que dentro de la sección de sigilografía se conoce como sellos municipales, ¿no? Y toda esta sección la tienen ustedes reproducida en pares y la pueden ustedes bajar, localizar, y todas las localidades del adelantamiento están representadas con sus sellos municipales, que luego lo veremos. Otra sección de las universidades, que es la donde se conserva la documentación fundamentalmente de la Universidad de Alcalá de Henares y de sus colegios académicos. Aquí también nos encontramos con documentación fragmentaria sobre el famoso pleito de los marqueses de Camarasa con los arzobispos de Toledo. Tampoco puedo explicar por qué esta documentación está aquí. La única cosa que se me ocurre es que Francisco Jiménez de Cisneros, el franciscano que fue arzobispo de Toledo, fue el fundador de la Universidad de Alcalá de Henares, pero en esta época todavía no habían empezado los pleitos entre Diego de los Cobos y el arzobispado de Toledo, pero se conservan unos serie de manuscritos más o menos incompletos, en la cual hacen un resumen bastante circunstanciado con las pruebas que alegaba sobre el tema del pleito. Esto no sé si aportaría alguna prueba, digamos, documental o algún hecho nuevo
a la documentación fundamental que sobre este tema se conserva en el archivo del arrendamiento de Cazorla. Y yo digo también ayer, nadie se ha preocupado de mirar en Roma, ¿no?, el archivo de la Rota y eso, si eso transferió allí, que pudiera haber, o incluso algún resto en el archivo de la Chancillería de Granada. Y ya, para finalizar, dentro de la serie de diversos hay otra información sobre diferentes localidades del arzobispado, perdón, del ayuntamiento. Esta la descubrí casualmente, yo creo que es bastante desconocida. A lo mejor ustedes pueden también alguna información dentro de la serie general, que generalmente entra por compra. Encontré 5 legajos enteritos sobre documentación de Villacarrillo entre los siglos XVI y XIX y otros 3 sobre Villanueva del Arzobispo. En el inventario pone que fue una compra a un señor que se llama Alfonso Mora Regi en 1974. Por lo que he visto de la documentación, el apellido Regi debe ser alguna familia de prosapia de la villa de Villacarrillo, ¿no?, porque hay mucha documentación. Intentando transferir en internet me ha sido imposible localizar quién era este Alfonso Mora Regi, pero se encontró otra persona que, si no es pariente suyo, por lo menos se le parece, que se llama Fernando Mora Regi, que tiene un libro publicado en Oviedo en los años 2011 o así, sobre los moriscos en Villanueva en Villacarrillo, por lo cual yo creo que tiene que haber alguna relación. No maneja esta documentación que tengo yo, no sé por el desconocimiento, pero es una cosa que para los cronistas locales de esa zona, pues puede que esa documentación pues un poco deslavazada, pero bueno, van del siglo XVI al XIX. Y esta última documentación, la del gobierno militar y político y la de la Junta Suprema, Central Suprema Gobernadora del Reino, la conocí pues gracias a la obra de su cronista actual, de José Manuel Bueno, su librito que tiene sobre el ayuntamiento sobre la Cazorla durante la Guerra de la Independencia, ¿no? Yo, para mí, era totalmente desconocido, porque claro, como digo, hay documentación que no aparece en los instrumentos al uso. Entonces, pues algo que uno tenga curiosidad y mire, porque yo siempre me documento a ver cuando voy a tratar un tema que hay escrito, que es lo fundamental, ¿no? Entonces eso te da pistas y ya ves caminos, ¿no? Y él se ve que la maneja muchísima documentación bastante importante para el conocimiento de la Guerra de la Independencia. Esto que se llama gobierno militar y político dentro de la sección de diversos, y la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, que tiene pues, más o menos 100 legajos cada uno, esa documentación que hay que manejar a base de abrir legajos, porque no hay instrumentos detallados que nos puedan llevar a buscar documentación pues, sobre Cazorla, sobre Villacarrillo, sobre Veruela. Bien, bueno, esto es una forma muy rápida, ya no me queda mucho tiempo, vamos a ver si abreviando ya. Vamos a ver ahora gráficamente un poquito para que vean lo que se llama el contacto directo de los documentos. O sea, cualquier persona que quiera enfrentarse con el conocimiento directo de las fuentes, que no es fácil, puesto que se requiere una preparación especial, sobre todo en el ámbito del conocimiento de las escrituras, ¿no? Porque no se escribía, aunque el idioma es muy parecido, es un castellano, pues está el siglo XIX, no tiene mayor problema de lectura y comprensión, pero para épocas antiguas sí que requiere una preparación especial. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un libro de Hacienda de las Agustinas me parece que esta era de Villanueva del Arzobispo, ¿no? Esta es la carátula, y entonces pues tiene una serie, digamos, de índices, generalmente se organizaba por localidades que tenían anotados las rentas o censos que cobraban cada día para controlar luego los pagos, ¿no? Y aquí en el apartado de cortijos, pues también hay otra relación con las cuentas. Todos estos estudios son muy valorados para los estudios, digamos, de historia económica, pero claro, siempre que tengan un carácter serial, un libro solo nos da una imagen, un flash de una época, de unos años determinados. No podemos hacer una evolución a lo largo del tiempo que sería lo ideal, pero para eso hace falta tener una serie muy amplia. Aquí tenemos otro ejemplo muy similar de los mercenarios, que son mercenarios, ¿no? De la orden redentora de cautivos de lo que llaman libro de protocolos, bueno, que no dejan de ser pues, un libro de rentas. Solían a veces utilizar esta especie de tipo alfabeto con pestañas en la cual iban por orden alfabético de calidades o de personas, y entonces, pues en la letra correspondiente, luego tenían un número, y aquí tenemos, por ejemplo, ya el contenido en concreto a lo que se refiere cada uno.
Libro de memoria, que es un nombre genérico también para anotar, digamos, anotaciones de carácter económico, porque prácticamente toda esta documentación es de carácter patrimonial, ¿no? O sea, realmente lo que les interesaba es conocer las rentas, que realmente era su elemento fundamental de supervivencia. Bien, esto es un libro de censo del monasterio de los Basilios de Villanueva del Arzobispo. Este, como ven, ya tiene una letra un poquito más complicada. Aquí tienen otro de los Basilios, esta es más legible. Y esto es una copia porque original, que yo sepa no se conserva, de la fundación del convento de los jesuitas de Cazorla, el colegio de la Anunciación. Y no sé para qué esta fundación estará utilizada para algún otro. Bien, bueno, pues este documento, aquí tiene una copia posterior, parece ser, que además eso me enteré por un artículo que hay un tal Valera, que publicó en el anuario de la Junta de Cazorla, que hubo un intento por parte de una persona, que es una persona importante de Quesada, de que este convento de los jesuitas fuera fundado en Quesada en lugar de Cazorla, y le dotaba ampliamente con mucho de sus bienes. Y esta es una escritura de donación que daba, pero que luego al cabo del tiempo, pues no sabe las circunstancias, realmente la fundación se llevó a cabo aquí en Cazorla en vez de Quesada. Este documento se conserva un plano muy bonito que estará sacado de alguno de estos documentos locales, no lo dicen, de lo que era la época. Esto tiene que ser de la fundación del siglo final del XVI o del XVII, no tiene fecha, con lo cual pues tampoco nos porta mucha indicación, ¿no? Esto pues es un documento de una relación de los 9 llamas regulares, 9 jesuitas que se encontraban en el colegio en vísperas del extrañamiento. Extrañamiento es el término técnico que se utiliza en lugar de expulsión para los miembros de la Compañía de Jesús cuando fue suprimida la compañía en 769, ¿no? Esta es la carátula que les decía del famoso proceso de los marqueses de Camarasa con el arzobispado de Toledo, que conservamos en la sección de consejo. Y esto, fíjense, qué bonito, estas son las ordenanzas municipales de la Loyola. Prácticamente, como les decía, todos los documentos que se conservan, por lo que he visto, uno por uno, no con mucho detalle, pero pasar todo sí, de los documentos originales y medievales que se conservan. Este sí está. ¿Por qué no se hizo una copia certificada? No lo sé. Generalmente las ordenanzas municipales lo suyo es que un ejemplar de ellas estuviera en el archivo municipal, con lo cual es posible, como hipótesis, que esto fuera extraído en determinado momento cuando se hizo el documento para dejarlo en el juicio sin previamente dejar una copia allí o haber sacado una copia certificada como hubiera sido lo normal. Pero también las ordenanzas a veces tenían una relación múltiple, varios ejemplares. En el caso del adelantamiento de Cazorla, como el encargado de aprobarlas era el adelantado, es muy posible que se mandara un ejemplar a Toledo para donde tendría que haber otro original, pero ahí no se conserva, porque estas son citas, me parece en el proyecto, lo cita Rivera Recio, pero con lo cual este documento es de un valor singular. Las ordenanzas municipales, en cierto modo, es la continuación de la legislación de los fueros, ¿no? Los fueros generalmente instituían una población y le daban vía y la ponían en funcionamiento. Y las ordenanzas, que son un poco más tarde, lo que permiten un poco, en cierto modo, a desarrollar el articulado de los fueros ya para cuestiones de orden interno. Aquí se dedican muchísimos capítulos a la celebración del concejo. Bien, esto que se ha puesto aquí al lado, que es una letra evidentemente posterior, esta letra debe ser, yo creo que debe ser de principios del 16, no es mucho menos que esta sí que es de época, la que se conocía como escritura cortesana, modo de hacer el consejo secreto. ¿En qué lugar, tiempo y hora se ha de hacer consejo que el escribano dé fe en escrito como
sin nada, ¿no? Con lo cual, pues esto para la vida local, el régimen municipal es una fuente de primer orden. Como digo, que fue dado a conocer y publicado, pero de una forma muy sui generis por Lorenzo Polaino, es lo que yo creo que voy a intentar hacer, a lo mejor una publicación con un análisis más detallado, que yo creo que es un documento muy singular para la historia de aquí de la localidad en concreto, ¿no? Bien, este es el documento íntegro, es todo, ¿no? Está bastante buen estado de conservación. Y estos ya son los procesos inquisitoriales, ¿no? Cuando los inquisidores hacían visitas a los tribunales de distrito y hacían una relación de los procesos de fe con los condenados, ¿no? En este caso es uno que se hizo, a ver si lo he puesto por aquí abajo, en este 12, relación de las causas que se han determinado en el Santo Oficio de la Inquisición de Cazorla, comparecer del ordinario después de las que se hicieron el año pasado de 1563, con las penas que se les impusieron por los delitos que son las siguientes. Aquí te viene el nombre de la localidad donde se están los condenados y aquí apenas está el delito del que se les acusaba y aquí la pena está, por ejemplo, Higuera de Bastos. Villacarrillo, aquí tenemos Villacarrillo. Estudiaron, si estamos en qué localidad puede ser esta, Bailén, esta es Córdoba, Villacarrillo. Vamos a ver esto, por ejemplo. Gonzalo Blázquez, labrador, porque teniendo acceso con una mujer dentro de una ermita de Santa María, estando solos, hizo dixo que él, ¿cuál fueron hacerlo a Santa María, confesión espontánea. Se le pone de pena una misa rezada y rosario. Esto fue una pena bastante leve, ¿no? Claro, lo grave es que ya lo relajen, ¿no? Y lo manden a la hoguera y los casos de que hubiera puesto pise por los en efigie, ¿no? Y así fue pues todo. Cazorla, Catalina, mujer negra morisca, esclava porque se volvió a la secta de Mahoma y porque por palabras contra la virginidad de Nuestra Señora. Entonces, esto es esto yo creo que de reconciliado, o sea que realmente, digamos, y con azotes. O sea que esta ya la cosa era un poco más. Así pues podríamos, vamos a coger algún caso, a ver, Iruela, Bartolomé Marín, labrador, porque dijo que no era pecado mortal tener acceso carnal a mujer estando fuera de su tierra, pagándoselo. ¿Qué vamos a decir? Sin comentarios, ¿no? Esto ha existido como siempre y no es nada nuevo, ¿no? ¿Qué se le pone a este señor? Soga y vergüenza. Levi, la digamos una pena, digamos, una confesión espontánea. Como un proyecto, ¿no? Pero vamos, que realmente no era nada. Bueno, vamos a pasar a algún otro más, porque más o menos tiempo podemos estar toda la tarde y esto realmente es la documentación quizá más jugosa. Este es otro proceso en Cazorla, concretamente a 24 días del mes de noviembre de 1563. Bueno, aquí encontramos un caso que es muy curioso. Vamos a ver aquí dónde estás. Aquí, lo ven ustedes, ¿no? No es que se ve ahí. Vale. Lo ven aquí, ¿no? ¿Se ve ahí bien? Sí, bueno. Pedro Sánchez Gañán porque dijo y afirmó que no era pecado echarse un hombre con una mujer
Antes era pecado no dárselo al cuerpo cuando lo bebía. Esto ya, digamos, un canto libre, digamos, a tirar riendas sueltas a los instintos naturales, ¿no? Luego el Señor se debió dar cuenta de la metedura de pata y dice, confesó que dixo con ignorancia. Claro, más le convenía, ¿no? Si no quería ir a la huelga, ¿no? Entonces se le condenó de ley y que sea instruido. O sea, realmente el Señor pues hay que darle una educación, digamos, para decir que realmente por echarse encima de una mujer, pues realmente pues no. Bueno. Y así como digo, pues podríamos estar toda la tarde y estos son los diferentes procesos y que dan mucho de sí. Esto es un ejemplo que no dice así algo que no habría que leerlo, digamos, un fragmento de las configuraciones entre el arzobispo de Toledo y el marqués de Camarasa. Esto es el borrador sobre lo que se debe advertir al llegar al pleito del adelantamiento de Cazorla, o sea, es una documentación que está incompleta e inconexa. Esta es una súplica que hace Francisco de los Cobos, el marqués de Camarasa, de una sentencia contra él sobre el adelantamiento de Cazorla. Y esto es un libro en pergamino, todo el memorial del pleito entre el marqués cardenal Sandoval, arzobispo de Toledo, ¿no? Esto ya de la época del cardenal Sandoval, si mal no recuerdo, con el cual se resuelve ya a principios del siglo XVII el pleito. Bien, bueno, vamos a pasar esto que es todo igual, porque esto ya, y vamos a ir al último ya para terminar. Esto es la documentación de Nesta, ¿no? Es traslado de sentencias de las vías de Innatorabia, no del arzobispo Villacarrillo, del adelantamiento de Cazorla sobre amojonamiento de Cardenas, del año 1502. ¿no? Esto es un librito, pues las 50 páginas. Esta información es muy importante por toda la información que da, sobre todo de la toponimia local, así un amojonamiento y que puede, como digo, ser, digamos, documentación e información de primera mano para cuestiones de proyectos de interés entre diferentes localidades, ¿no? Y es una documentación que, como les digo, que yo sepa, está prácticamente infrautilizada, yo por lo menos desconozco que haya sido utilizada. Y todas las localidades de adelantamiento tienen desde el siglo XVI hasta la época actual. Esta es una sentencia de la Chancillería de Granada, ante la jurisdicción ante la cual permitía judicialmente el adelantamiento, contra el doctor Velázquez, vecino de Villacarrillo, por labrar y cerrar terreno de la cañada. Era muy frecuente, había una guerra, digamos, a muerte entre los ganaderos y los agricultores, ¿no? Claro, porque los ganaderos intentaban, pues, meterse por todos los recovecos para que las ovejas y los granos pastasen. Y claro, los agricultores, pues, intentaban, digamos, defender lo que era suyo, digamos, que no les arruinasen las cosechas, intentaban mantenerlas a raya, pero a veces parece ser que había también, pues, por parte de los agricultores, pues, apropiaciones indebidas. Esto no es eso. Todavía sí, claro, imagino que eso es lo que se dirá, ¿no? Evidentemente, claro. Prácticamente, como se dice, poner puertas al campo es muy difícil, ¿no? Realmente, ¿no? Esta es otra sentencia contra el llenó del arzobispo y consortes por no guardar el apio sobre la cañada de la madera, una cañada que debía existir en la zona del llenó del arzobispo. Este tipo de letra que es muy curiosa, que se conoce como letra procesal y cardenal, que prácticamente es una línea, ¿no? Que no hay separación de palabras, ¿no? Esta es una letra bastante complicada de leer. Esta, en cambio, es un documento acto, no sé por qué, a lo mejor los PDFs se me han hecho esto, de 1866, ¿no? Certificaciones sobre el año, esta del año 61, sobre libreros y técnicos. Y esto ya para finalizar lo de los sellos municipales. Esta es la información que enviaban las diferentes localidades sobre los sellos municipales que se utilizaban, ¿no? Esto es del Ayuntamiento de Cazorla. Como verán, la mayoría lo que utilizaban era el sello constitucional que, pues en función de la diferente
respecto a la política, pues se les ponía que daba la corona real, ¿no? Y ese escudo real, timbrado con la corona real, ¿no? Y en algunos casos, no es el caso del Ayuntamiento de Cazorla, que hay incluso dibujos a color de antecedentes de sellos municipales. Estos de sellos parece que se hizo obligatorio a partir de una Real Orden de 1847. Y entonces no hay realmente sellos antiguos, ¿no? Dentro de la sección de silografía, que aparte de estos sellos en tinta, hay documentación de sellos de época ya, digamos, preconstitucional, que yo sepa por lo menos no he encontrado ninguno del ayuntamiento que los tuvo que tener como elemento de validación de su documento. Mira Carrillo. Bueno, pues nada, ya estoy metido por ahora, nos tenemos que ir y tampoco les quiero aburrir. Bueno, simplemente darle las gracias por su atención. Espero que, bueno, pues esta exposición ha sido un poco deslavazada por falta de tiempo y, como les he dicho, las exposiciones de fuentes no son, digamos, muy amenas de digerir. Es una comunidad, que hay que tener que leer y consultar, pero por lo menos con estas imágenes que se las haya hecho muy ameno. Pues nada, simplemente dar las gracias por su atención, por su asistencia, porque realmente este tipo de jornadas, sin su asistencia, pues realmente no tiene ningún sentido. O sea, dar las gracias por su atención y por todo. Muchas gracias. Ya vamos muy tarde, José María, era las 8, son las 8:30. El otro día tuvimos un pequeño intervenciones, pero ya no nos da tiempo. Esto es un caramelo. Si quiere alguien hacer alguna pregunta, aunque sea rápidamente. Sí, dígame. Yo tengo una duda porque vengo observando a lo largo de toda la información que nos ha ido transmitiendo, sí, y se ve claro que es el clero el que está al pie de, más o menos al nivel de la corte, ¿no? No le entiendo el sentido que... No sé. No que no lo digo, que no entiendo lo que me quiere decir. No, que o sea, en este caso, yo tengo digamos, la duda, sí, porque digamos, hay muchos monasterios, hay muchas iglesias, hay muchos monumentos referentes a la iglesia. Entonces se ve claro que ahí es donde el clero participa también, tiene un papel importante. la iglesia durante todo el antiguo régimen ha sido lo que se llama una instancia de poder, evidentemente. Entonces, sus posesiones eran muy amplias y muy grandes, eran grandes propietarios y sobre todo muchos de lo que hoy tenemos en nuestro patrimonio monumental pertenecen a edificios pertenecientes a cleros seculares, ¿no? Que mejor o mayor forma hemos conservado. Y lo mismo se podría hacer extensivo al patrimonio documental, la documentación más antigua, conservada en los archivos españoles, es de procedencia eclesiástica sin lugar a dudas, porque la Iglesia, como heredera a través del papado de la antigua legislación del Imperio Romano, ha sido muy cuidadosa generalmente esas constituciones, como les comentaba, de sus archivos, ¿no? De su documentación, ¿no? Porque era realmente una cuestión de supervivencia, son los elementos de su derecho, de sus rentas, ¿no? Si no los tenían no se podía cobrar rentas, ¿no? Y diríamos nosotros nos llamamos la documentación jurídica, cuando se escribe pues ya no tiene mucho sentido. Esto nosotros lo consideramos hoy día, esta documentación, digamos, con el paso de los años ha prescrito jurídicamente y muchas se ha perdido, pero otras la conservamos ya con el simplemente como mero patrimonio documental en los archivos. Y la iglesia fundamental, los archivos, la documentación más antigua procede de la iglesia. Todo lo que se conoce que tenemos desde el siglo VIII en adelante es documentación eclesiástica. Los archivos reales más antiguos que se conocen para Castilla no se retrotraen más allá del siglo XV. Uno verlos, que los han perdido. La Corona de Aragón sí que hay archivos ya desde el siglo XII, XIII, incluso constancia documental. Por tanto, hay que recurrir a los archivos de la Iglesia o documentación eclesiástica en archivos del Estado para reconstituir la historia de una localidad. No sé si la ha contestado su pregunta. Sí, muchas gracias. Félix, una pregunta. La figura de Francisco de los Cobos, dinero no le faltaba en mi tierra, pero no tenía título provincial, que es lo que te daba a Caché en la Edad Media. Él perseguía ser adelantado de Cazorla por el título.
Pero ¿era compatible la figura de adelantado con un poder eclesiástico en la zona también, o era incompatible con la zona? Con un poder eclesiástico. Vamos a ver, el adelantado en Cazorla es un delegado del obispo y tiene el nombre de adelantado. Es como si decimos presidente de la Generalitat, pues es el nombre que tiene el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña. En este caso, el nombre designado para Cazorla, para aquel que en otros sitios era delegado episcopal, aquí tiene la denominación de adelantado. Por lo tanto, en sí es un oficio señorial que depende directamente del arzobispo y este es el que le paga, pero él no puede ejercitar, vamos a ver, no puede disponer de ese título con el mismo honor y distinción que tenía el adelantado en Castilla, por ejemplo. Es un delegado señorial que cobraría con toda seguridad bastantes rentas, de tal forma que era un cargo apetecible. Pero no le busque mayor trascendencia civil, por así decirlo, porque no la tiene. Esto es, no es el título de adelantamiento o de adelantado que tenían a corte los títulos nobiliarios que ostentaban los adelantados de Castilla y de León, por ejemplo. No lo es. Sino que es un título tomado directamente de la terminología oficial, pero aplicado a un señor. Nada más. Un inciso, simplemente, el Francisco de los Condes, no sé si a él o a sus últimos de sus últimos años se les concedió el título de Marqués de Camarasa de Sevilla. Bien, pero precisamente el problema que se presenta en el proyecto es que uno de los códigos lo que logra el emperador Carlos V y luego el visto bueno del papado es sacar de la publicación eclesiástica, porque logra que nombren a su hijo Diego, siendo todavía un tío de infante, adelantado de Cazorla, y sacarlo de la jurisdicción de los arzobispos de Toledo, con lo cual le traía unas posesiones y unas inmensas rentas, e incorporarlo al título de mandado, ¿no?, de Francisco de los Condes. Con lo cual ese es el problema, digamos, en medio, que se saca de la jurisdicción eclesiástica para pasarlo a una jurisdicción propiamente señorial. Pero depende de jurisdicción en algún ámbito de iglesia en este territorio sí, las localidades desde el punto de vista eclesiástico de las iglesias, la mayoría pertenecían al obispado de Toledo y solamente una, naturalmente hacia la otra, pertenecían al obispado de Jaén. Desde el punto de vista eclesiástico. Uno mandaba sobre una cosa y otro sobre otra. Sí, pero sobre el poderoso caballero con dinero, realmente que eso es lo que mueve. Pues, las iglesias también mueven cuestiones de diezmos, ¿no?, que no es pega tan viuda, ¿no?, pero luego por ahí. Yo me gustaría hacer una pregunta también, un tema un poco escabroso aquí en Cazorla. Entonces no sé si... Porque vamos a Cazorla por el dinero que yo creo que es bastante difícil porque hay mucha documentación todavía para estudiar. Y ni siquiera ustedes que han sido expertos creo que se van a poder más interesados. Es cierto que el cardenal Tavera murió desconociendo la cesión a perpetuidad por parte de la bula de Pablo III a los marqueses de Camarasa. Es decir, hubo una mala fe, por así decirlo. Yo eso no lo sé realmente si murió... No lo sé. Nunca se sabe. Bueno, ¿ha leído a Rivera Recio? ¿No lo dice? ¿Perdón? ¿A Rivera Recio? ¿Ha leído la palabra de Rivera Recio? No, he escuchado a varios historiadores, personas muy siempre existe esa si fue una cesión normal o fue una... La obra de Rivera Recio del año 48 la puede conseguir fácilmente porque en la página donde se puede rescatar todo el anuario del adelantamiento de la zona que yo me lo bajé y me lo repasé, hay una edición digital de la obra del año 48. Entonces hay una página de la 99 a la 124 que trata del tema del pleito. Mírenlo ahí porque yo ahora mismo no lo recuerdo. Quiero recordar, yo en principio creo que sí, porque el que movió los hilos en la Santa Sede fue realmente Carlos V con sus embajadores. Y yo creo que ahí a Tavera dijo amén, tuvo que tragar sapos y culebras, ¿no? Pero si eso fue así, ¿por qué luego el empeño de Silicio en intentar haber la porque la ayuntamiento, las rentas que proporciona el ayuntamiento eran sus rentas. Con lo cual, no sé, igual hubo unos intereses económicos ahí que una cesión por parte, porque si no hubiese
motivo Juan Pablo de Tavera para darle o para Cuestiones de dinero hacerle... y cuestiones de prestigio y dignidad, unas posesiones que tradicionalmente habían sido suyas, además se las habían cobrado cuando el lenguaje coloquial, porque el arzobispo había movido sus tropas y había contribuido a la conquista, al mantenimiento de la fortaleza y todo eso, pues es lógico que realmente, claro, que es una cosa que es suya, ya es cuestión ya de dinero y de dignidad, ¿no? Pero fundamentalmente las rentas. En esto de abajo de la sección de consejos hay unos cuadernillos de rentas que se alegan, que es impresionante. María Luna ha publicado algunos de ellos también en el armario de adelantamiento de Cazorla, de principios de decir que se puede hacer usted idea de lo que eso generaba para la época en dinero, claro. Sin embargo, hay una corriente que dice que cuando Juan Pablo de Tavera fue a Pablo III, incluso quiso pelearlo diciendo que el ordenamiento de Cazorla era más un peso para la mitad toledana que un beneficio. ¿Puede ser verdad? Bueno, eso ya son palabras, digamos, pero en interno que no vamos a conocer, ¿no? Porque no creo que haya sido traducidas en ningún sitio. De todas formas, yo digo lo que decía, hay muchas cosas que todavía habría que investigar en más detalles. Restos de este pleito habría que buscar en archivos romanos, porque esto pasó por la nota romana en el archivo de Roma. Y en este argumento, ahora yo por curiosidad, que tengo un amigo, pues mire, que seguro que ustedes conocen, Juan Francisco Rojas, el archivo de la Catedral de Jaén, que está este año en Roma, a preguntarle si es posible encontrar allí algo de este pleito, algún resto en Roma. Yo les animo a ustedes, algunos de ustedes, que en el archivo de la Chancillería de Granada tiene que haber algún resto de este pleito. Y si algún valiente viera inconveniente de la documentación del histórico, yo allí se lo sigo en bandeja y tomando nota de lo que me vayan diciendo de esos 8 legajos, si alguno tiene el coraje de aguantar el reto. Veo que hay mucha inquietud. Me vamos a coger la palabra si hay alguna duda más fuera, si me permitís, para no hacer... Sí, por supuesto, ¿no? Es más en mi correo del archivo, mi teléfono, si hay alguna cosa, o si ustedes dan alguna vez, o visitar por Madrid, pues encantado. José Manuel, que creo que me va a hacer alguna visita, puede ser el centro de enlace, por el número de ustedes, a que mi teléfono y mi dirección de correo, pues si algunos quieren hacer alguna consulta.